enorme placer poder estar con ustedes el día de hoy, compartir este espacio de intercambio con uno de los actores centrales en este proceso de la nueva escuela mexicana, que son las supervisoras y los supervisores. Su tarea, lo que realizan, es fundamental, desde la lógica que tienen una experiencia bastante fuerte, tienen saberes y tienen conocimientos que son fundamentales, y sobre todo en este acompañamiento que desde la Secretaría de Educación Pública hemos hecho a los consejos técnicos. Hay como que esta idea de las maestras, de los maestros, de esperan el acompañamiento y la asesoría de los supervisores. El propósito es generar este tipo de espacios que nos permitan, con la colaboración de ustedes, construir la nueva escuela mexicana en el territorio, en las escuelas. Ahora sí vamos con la presentación, por favor. El propósito de esta reunión y de este tipo de reuniones que hemos tenido es impulsar el diálogo con supervisoras y supervisores de educación básica, con la finalidad de resignificar su papel en el marco de la nueva escuela mexicana, enfatizando el acompañamiento pedagógico. Y entonces aquí viene una primera cuestión: ¿por qué resignificar lo que se hace cotidianamente? ¿Por qué las supervisores podrían hacer esta pregunta? ¿Por qué tenemos que resignificar lo que hacemos? Bueno, se tiene que resignificar a partir de la lógica que en el país están sucediendo cambios. Finalmente, la educación tiene una función social y un sentido social. Y esta función y este sentido social se establecen a partir del planteamiento político que tiene una administración. De manera particular, en el ámbito de la educación, es a partir de esta transformación que se establece la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los fundamentos de esta nueva escuela mexicana? Bueno, el fomento a la identidad con México, que tiene que ver con reconocer que si bien somos una nación que tiene una larga tradición histórica, también somos una nación con diferentes componentes culturales, diferentes grupos sociales, grupos étnicos, y la nueva escuela mexicana tiene el propósito de cómo se establece este nuevo posicionamiento entre lo nacional y lo particular, lo local, lo regional, en donde ambos elementos tienen la misma importancia y deben ser visualizados. Otro componente de esta nueva escuela es la responsabilidad ciudadana. Por ello, se establece en el plan de estudios el asunto de la comunidad como el núcleo donde se generan los aprendizajes, y la vinculación con la comunidad es fundamental. ¿Por qué? Estamos acostumbrados desde una lógica más individualista a formar niñas y niños para el éxito y que emigraran de las comunidades de las cuales forman parte. Digamos que esta idea del éxito, bueno, si bien el éxito es posible, pero solo en una minoría, la idea es responsabilizar a las niñas y a los niños con el destino de su comunidad, en la idea de que solo puede mejorar este país en términos sociales a partir de esta responsabilidad que tenemos con nuestras propias comunidades. En ese sentido, la responsabilidad ciudadana es fundamental irla cimentando desde las más tempranas edades. Otro componente es la honestidad, otro es la participación en la transformación de la sociedad, que están vinculadas. Si ustedes ven, estos componentes se entraman en la idea de formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su entorno, participativos y con un pensamiento crítico que les permita reflexionar en torno a las formas en que viven, en torno a las formas en que pueden resolver problemáticas, etcétera. Otros elementos fundamentales es respeto de la dignidad humana. Aquí hay un elemento que es fundamental. Tendríamos primero
que preguntarnos para nosotros qué es la dignidad humana. O sea, ¿qué entendemos por dignidad humana? Se puede enunciar, es una enunciación muy sencilla, se hace muy rápido, pero creo que ese es un elemento importante en el que tenemos que reflexionar todos. Desde mi punto de vista, y recuperando también lo que se establece en el artículo 3 en la Ley General de Educación y en el propio plan de estudios, la dignidad es algo intangible, es algo a lo que aspiramos que todas las personas sientan. La dignidad se siente primero en uno mismo. Se siente en uno mismo cuando se reconoce como persona que tiene derechos. Y en esta idea de que yo reconozco que como ser humano tengo derechos, exijo que esos derechos me sean cumplidos. Y en esta lógica, al reconocer que tengo derechos, también reconozco en el otro que tiene derechos. ¿Y qué derechos son? Bueno, el derecho a la educación, el derecho a una vida plena, el derecho de tránsito, toda una serie de derechos humanos que la escuela tiene que crear esta percepción de que son fundamentales. Y en esa idea, digamos, en el caso de la escuela, las niñas y los niños, las y los adolescentes deben reconocer que tienen un espacio, que son reconocidos, que cuentan con sus compañeras y compañeros, que son espacios donde se sienten bien, que son espacios donde son seguros. Finalmente, la dignidad humana quiere decir para mí que al lugar donde yo voy se me reconoce, se me da voz y, aunque no estén de acuerdo conmigo, se me escucha. Ese es un trato de iguales al que aspira la nueva escuela mexicana. Y bueno, los otros tienen que ver con la promoción de la cultura de paz, que reitero esta idea de que todos estos componentes están entramados y a partir de ellos se trata de generar ciudadanos. Por supuesto, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente que hoy es tan importante, sobre todo con este asunto del cambio climático. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos cambios de transformación de la vida pública nacional se expresan en lo que es la nueva escuela mexicana. Para ello es necesario avanzar en el cambio educativo que demanda el sistema educativo nacional. Tenemos como referente el Plan de Estudio para la Educación Preescolar y Primaria y Secundaria 2022. Este plan de estudios, digamos, es, en términos de algo que hubiera sucedido en nuestro país, es algo inédito, porque en esta idea que señalaba hace rato, de que lo nacional se tiene que reposicionar en su relación con lo particular, con lo regional, con lo comunitario, el Plan de Estudios 2022 se aleja de una lógica prescriptiva y vertical. Estábamos acostumbrados en los planes de estudio de gobiernos anteriores que el plan, en su carácter prescriptivo, se tenía que cumplir y digamos, a partir de cómo estaba estructurado, con sus estándares, con sus competencias y una serie de cuestiones que le eran característicos. Y en esta lógica, el trabajo de las supervisoras y los supervisores, de las jefas y jefes de sector en aquellas entidades donde aún existen y en el caso de educación secundaria y en el caso de las jefas y los jefes de clase, pues giraba en esa idea de supervisar que el currículum fuera aterrizando en ese carácter prescriptivo. Hoy ya no tenemos esa lógica. Hoy tenemos un currículum, más adelante voy a hacer algunas puntualizaciones más particulares. Tenemos un currículum que es horizontal. Por un lado, tenemos el programa sintético, que es un programa nacional y que establece los contenidos en una especie de relación. Y por el otro lado, tenemos el programa analítico, que es una construcción del colectivo docente de la escuela.
Aquí los dos son importantes, los dos son fundamentales en esta relación horizontal. Los dos se complementan para que la escuela tenga un programa analítico que corresponda a las necesidades educativas que tiene la comunidad en la cual se inserta la escuela. Entonces, esta idea de reconocer que las maestras y los maestros son sujetos capaces de codiseñar, de incorporar contenidos y de ordenarlos en el orden en que ellos juzguen lo más conveniente, esto es algo innovador y por eso decimos que es un elemento, es un currículum deliberativo. En esta lógica que veníamos de un esquema prescriptivo, ahora los supervisores y las supervisoras se encuentran en esta lógica de horizontalidad. Entonces, este es uno de los primeros elementos que es necesario considerar para esta resignificación. Este cambio de escenario, indudablemente, que ha provocado cierta incertidumbre en el personal de supervisión y ha demandado que se resignifique esta función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en esta relación horizontal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer las y los supervisores? Entonces, este cambio de paradigma hoy está presente en la escuela. Durante el ciclo escolar 2022-2023 lo estuvimos abordando en los consejos técnicos y en el 2023-2024 se echó a andar. Entonces, tenemos 2 años en los que dos ciclos escolares en los que se ha venido trabajando en ello y como Secretaría de Educación Pública en los consejos técnicos, como que nos centramos mucho en lo que pasaba en los consejos técnicos. Desde el ciclo escolar pasado empezamos a incorporar el trabajo con los supervisores, que es fundamental. Y entonces aquí estos intercambios de esta resignificación es fundamental. Por eso decía que no basta con un solo encuentro, sino es algo que se tiene que ir generando a partir de este intercambio directo. Porque quienes saben cómo pueden hacer esta resignificación son precisamente quienes llevan a cabo la función. Son las supervisoras y los supervisores. Entonces, aquí señalo con enfatizo esta última frase, que este cambio de paradigma implica un cambio en la concepción y prácticas de las supervisores y los supervisores, así como también de otra parte que es muy importante, otros sujetos que son las directoras y los directores. La siguiente, por favor. Bueno, en el plan de estudios, digamos, hemos en la marcha hemos ido construyendo y hemos hecho adecuaciones. Hay en esta puesta en marcha del nuevo plan de estudios una relación recursiva, o sea, no es una relación de causa y efecto, sino es una relación recursiva, donde lo que vamos haciendo se va impactando de manera recíproca. Entonces, al echar a andar esta propuesta, este plan de estudios 2022, ha generado la necesaria modificación de transformaciones en los procesos de gestión y administración de las escuelas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Aquí aprovecho para señalar que, bueno, hemos venido trabajando con las maestras y los maestros. Estamos trabajando ahora también con las y los supervisores, pero es importante este proceso de resignificación de lo que hacemos también desde el ámbito de la Secretaría de Educación Pública, los funcionarios que trabajamos aquí y también los funcionarios que trabajan en las autoridades educativas estatales, en esta idea de poner a tono todas estas necesidades que surgen de cada una de las escuelas para que nosotros ahora giremos en relación a las demandas y planteamientos de las escuelas. Entonces, se trata aquí como uno de los principios de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios, se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado, y ahí estamos, Secretaría Federal, Secretaría Estatal y quienes como funcionarios, como servidores públicos participamos de esta tarea. Todos formamos parte del Estado. Entonces, se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para un proyecto educativo en cada escuela, involucrando a cada consejo técnico escolar
pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país. Hay todavía en nuestro país asimetrías sociales. La escuela tiene que implementarse a partir de reconocer esas asimetrías sociales, porque si no es partiendo de ellas, la labor social que puede impactar no corresponde a esa realidad. Tenemos que hablarle a las niñas y a los niños a partir de las condiciones en las que viven, a partir de las condiciones en las que sufren y que también a la vez son felices, a partir de las aspiraciones que tienen como sujetos que forman parte de un territorio específico, y en este territorio específico circulan representaciones sociales, circulan valores, en algunos casos también circulan prácticas que hay que combatir. Por eso es importante que esta idea de partir de lo comunitario. La siguiente, por favor. Bueno, entonces esto de la transformación administrativa y de gestión implica que, decía hace rato, pues que nosotros mismos en el papel que nos toca, hagamos las adecuaciones que son necesarias. La Secretaría de Educación Pública, los sistemas estatales, las estructuras que regulan los sistemas estatales en el Estado de México, las formas de administración y gestión que tienen las supervisiones, las que tienen las direcciones. ¿Con qué propósito? Bueno, aquí es el propósito que las maestras y los maestros dediquen la mayor parte de su tiempo a las actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación. Es decir, que este asunto de lo que hemos planteado reiteradamente, la autonomía profesional de maestras y maestros y su agencia educativa, tenga las posibilidades de concretarse en cada una de las escuelas a partir de las actividades que como docentes desarrollan cotidianamente. Se trata de que tengan la totalidad de su tiempo para las actividades de enseñanza. Entonces, esto es importante porque a veces desde la Secretaría de Educación Pública o desde otros niveles, como que les planteamos actividades que suelen ser como que les quitan tiempo y a veces, bueno, pues se pueden simplificar estas actividades. Entonces, tendremos que pensar necesariamente desde todos estos niveles cómo hacemos esto posible. La siguiente, por favor. Bueno, aquí damos algunos planteamientos que tienen que ver con reducir la carga administrativa y también abre un gran debate. O sea, ¿qué entendemos por carga administrativa? Tenemos que dialogar con las maestras, los maestros, con las y los supervisores, con las y los directores, a ver qué de lo que hacemos en términos de administración es necesario y qué es innecesario y se convierte en carga administrativa. Es un elemento que vamos a seguir trabajando, sobre todo porque la administración es central. La administración es el eje articulador de todo el sistema educativo. Entonces, tiene esa virtud. Entonces, sí tenemos que pensar en qué es lo que pedimos desde la Secretaría de Educación Pública en esta red, en esta organización reticular que articula a las escuelas ya en cada una de las comunidades. Entonces, tenemos que hacer, insisto, adecuaciones administrativas, normativas y de gestión para que las maestras y los maestros ocupen sus actividades, tiempo y espacios exclusivamente en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación. Una forma de reducir la carga administrativa es acercarse a la escuela para obtener en ella la información que se necesita en esta idea de acercarse al territorio. Esto es fundamental. En algunas reuniones que hemos tenido en los estados, hay supervisores que nos dicen que esto se les dificulta mucho porque tienen muchas escuelas. Creo que ahí tenemos que contribuir desde el ámbito de la administración estatal, una reorganización de las zonas que permita que supervisoras y supervisores tengan esa posibilidad de un contacto cercano con las escuelas. Esto es fundamental. El contacto cercano con las escuelas es fundamental porque esto nos ayuda a conocer cómo funcionan, nos ayuda a conocer
en qué son fuertes, qué son algunas cuestiones que necesitan reforzar, y en ese sentido el conocimiento del territorio es fundamental. Otra cuestión, por ejemplo, en el caso del calendario escolar se establecen días para el registro de calificaciones. Hay algunas entidades que quieren ser muy eficientes y no obstante que ya está señalado en un día para que se registren calificaciones, quieren acelerar este proceso y se las piden a las maestras y los maestros desde antes. De tal manera que el día que llega el registro de calificaciones, pues ya los maestros ya subieron sus calificaciones, y esto lo que hace es generar un malestar docente. Entonces es importante este tipo de cuestiones, digamos, en términos de valorar qué es eficiencia y en qué medida se puede aplicar en las escuelas. Y lo otro tiene que ver con simplificar y reducir los reportes estrictamente necesarios que tengan que realizar las maestras y los maestros. La siguiente, por favor. Bueno, seguramente esto ya lo conocen. Estos son los rasgos de la propuesta curricular. No voy a abundar mucho, nada más voy a leerlos. Uno, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque con esto se trata de responsabilizar a niñas y niños de su comunidad, de crear este vínculo que posibilite restituir el tejido social. El segundo es el derecho humano a la educación. El tercero, pues la autonomía profesional del maestro. Y el cuarto, la integración curricular. Tenemos un plan de estudios que una de sus características fundamentales es que el conocimiento y los aprendizajes no se dan de manera fragmentada. En la realidad, conocimiento y aprendizajes son una unidad que se da en diferentes campos formativos, en diferentes disciplinas. Si bien existía esta lógica de las disciplinas fragmentadas, pues forman parte de un momento histórico en términos de la pedagogía. Pero ahora los estudios más avanzados, desde la perspectiva pedagógica y psicológica, señalan que la integralidad del conocimiento es algo que se tiene que promover. Por eso esta importancia del currículum integrado, por eso esta importancia del trabajo por proyectos, y aquí aprovecho para hacer otro énfasis de resignificación. Estamos muy acostumbrados a que las escuelas, o bueno, yo hasta antes de entrar a la Secretaría de Educación Pública tenía 42 años de ser maestro en educación primaria, en educación secundaria y en educación normal. Y había como que representaciones de lo que era un buen grupo que pusiera atención, que mantuviera silencio, que tuviera la posibilidad de reproducir ya en un examen lo que el maestro les planteaba en su clase, en su cátedra. Digamos que son representaciones que tenemos no solamente en las escuelas, sino también que también tienen las familias. En ese sentido, al trabajar por proyectos, hay un cambio en la conducta de los grupos que trabajan por proyectos. El alumno ya no es mero receptor. El alumno, las niñas y los niños, las y los adolescentes se convierten en parte importante para generar las dinámicas de aprendizaje y para generar sus propios aprendizajes. Entonces, esto nos habla de que en los grupos hay una dinámica diferente, hay movilidad, hay ruido, hay expresiones. Entonces, esto es importante porque atiende a una lógica diferente de que antes pasábamos recorriendo la escuela y escuchábamos que todos estaban calladitos, poniendo atención. Incluso la forma en que están sentados uno tras otro y que lo único que se ven, pues ven al maestro, ven al pizarrón y ven las nucas de sus compañeros. Ahora la lógica es otra, desde organizar al grupo de diferentes maneras, sobre todo en esta idea de que entre niña y niño, entre niños, entre ellos, se generan aprendizajes que también son importantes. Las niñas y los niños también son portadores de conocimientos que cobran relevancia en la lógica de la nueva escuela y que también merecen ser conocidos y expresados en el aula.
Y aquí sí, o sea, pues lo que tendríamos que entender, o creo que más bien esta resignificación tiene que ver con estas nociones que tenemos sobre la disciplina, sobre los resultados del aprendizaje y sobre las diferentes formas en que se expresa la creatividad de niñas y niños. Ahora ya esta idea de la tabla rasa, ya pues ha quedado muy, muy atrás, ¿no? Donde nosotros depositamos en el cerebro de niñas y niños una serie de conocimiento y ellos la absorben. Hay otra lógica. La siguiente, por favor. Bueno, una de las actividades que son innovadoras en las escuelas es este asunto del codiseño. El codiseño donde se reconoce, voy a reiterarlo porque esto es un elemento central, donde se reconoce la capacidad de maestras y maestros de darle el toque final al programa educativo. En esta relación, programa sintético nacional, programa analítico, que es el de la escuela. Entonces, uno de los elementos centrales de las diferentes políticas que ha impulsado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es este asunto de ampliar los espacios públicos, que lo público es fundamental y por eso se recuperan empresas que habían sido privatizadas. En el caso del ISSSTE, hoy escuchaba en la conferencia mañanera, donde cómo el ISSSTE se privatizó a partir de concesionar hasta las camillas que estaban subrogadas. Entonces hay una especie de recuperación del espacio público. ¿Qué tiene que ver esto con los maestros? Bueno, el diseño curricular, estamos acostumbrados que solo podían hacer diseño curricular los especialistas en diseño curricular. Digamos, en esta lógica humanista de la nueva escuela mexicana, se reconoce que hay diferentes fuentes de conocimiento. El conocimiento no solo se forma en los gabinetes, en los escritorios del investigador, en sus procesos de investigación. Hay un conocimiento que también se genera en la práctica. Y este es un conocimiento práctico importante, sobre todo en profesiones prácticas como es la de la docencia. En ese sentido, el diseño curricular es ahora ya un espacio común. En el diseño curricular intervienen los especialistas, eso es fundamental, pero ahora también intervienen las y los maestros al concretar el programa analítico. Es decir, hay una ampliación de los espacios comunes y hay un reconocimiento de maestras y maestros que son capaces de hacer diseño curricular. Entonces, esto es también algo inédito. Y también a partir de ello, supervisoras y supervisores tienen que reorientar lo que hacen, porque ahora este espacio, si bien las maestras y los maestros siempre hemos hecho adecuaciones, ahora son reconocidas por el plan de estudios, son reconocidas por la Secretaría de Educación Pública y hay que crear las condiciones en nuestras escuelas para que este proceso de codiseño, como expresión de la autonomía profesional y de la experiencia que tienen maestras y maestros de su agencia educativa, pueda concretarse. Entonces, aquí señalo esto, seguramente ustedes lo conocen, y nada más reitero lo que dice en el cuadro del extremo derecho. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común, desde la diversidad que nos caracteriza como país. Entonces, creo que es importante que todos nos asumamos como mexicanos, pero también es importante que nos reconocemos en esa nacionalidad a partir de que nos reconocen nuestras particulares, no solo de carácter regional, sino también en términos sociales. Se acaba de aprobar hace pocos días en la Cámara de Diputados, donde, no recuerdo si ahorita es Cámara de Diputados o Senadores, donde a las comunidades originarias y a la comunidad afromexicana se le reconocen derechos plenos. Entonces, esto es importante, saber que somos una nación, pero que tiene múltiples rostros. La siguiente, por favor. Bueno, también ya lo conocen, nada más va aquí en esta idea de cómo es una representación gráfica
de lo que implica este proceso de codiseño, desde donde el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria de 2022, en el cual se establece el programa sintético que tiene contenidos nacionales y con el uso de los libros de texto gratuito, que también en el caso de los libros de texto gratuito, el maestro tiene la potestad para decidir cómo los utiliza, cómo recupera. Por ahí decían algunos maestros en una reunión que tuvimos con maestros de la Ciudad de México, que bueno, el libro de proyectos vienen no sé cuántos, vienen muchos proyectos y que era difícil llevarlos adelante. Entonces, no se trata de desarrollar los proyectos tal y como están en los libros de proyectos, sino solo son propuestas que las maestras y los maestros tienen que adecuar a su realidad particular. Entonces, también aquí es importante que supervisoras y supervisores puedan orientar esa actividad. No se trata de que lo hagan tal y como va en el libro, sino se trata de que a partir de este proceso de apropiación y articulación, ellos, en una lectura de lo que sucede en sus comunidades, decidan realizar, concretar sus diagnósticos socioeducativos y a partir de ahí articulan ya los contenidos en la forma en que ellos consideren que pueden abordarlos en sus grupos. Entonces, es importante este esquema porque nos da referencia y sobre todo este proceso de codiseño, cómo se acompaña y cómo se asesora con los colectivos docentes. La siguiente, por favor. Un elemento fundamental que tiene que ver con la nueva escuela mexicana es, y que toma distancia de estas ideas estandarizadas sobre los aprendizajes que existen, es la evaluación formativa. La evaluación formativa es una actividad que tiene dos dimensiones. Es una actividad compleja. ¿Por qué es una actividad compleja? Bueno, porque no se pueden dar recetas de evaluación formativa porque esta es situada en cada uno de los grupos y la orientación, ¿cuál puede ser? Bueno, la evaluación formativa tiene dos dimensiones. La primera, lo voy a leer y después voy a desarrollarlo, la referida a niñas, niños y adolescentes. En esta se promueve en ellas y ellos la reflexión, pensamiento crítico, la responsabilidad, vinculación con la comunidad y el análisis que pueden realizar sobre su proceso de aprendizaje en un clima de confianza. Entonces, clima de confianza, estamos hablando de que hay una expresión de la dignidad humana. Cuando uno se siente en confianza, cuando uno se siente con sus compañeros y establece relaciones de confianza, pues se materializa en una de las múltiples dimensiones la dignidad humana. Entonces, esta dimensión referida a niñas y niños y adolescentes, se trata de que ellos tomen conciencia de la forma en que van generando sus aprendizajes, de lo que van aprendiendo y sobre todo de esta posibilidad de que haya esta capacidad para que ellos mismos aprendan, no necesariamente estando en una escuela, sino de sus propias experiencias. Entonces, esto es fundamental y por eso se promueve la evaluación formativa. Y en la otra dimensión es la que está vinculada a docentes y agentes educativos. Aquí hablamos de agentes educativos, aquellos que trabajan en la educación inicial. Esta dimensión que tiene que ver con docentes y agentes educativos ofrece la posibilidad de trabajar sobre la planificación y la puesta en marcha de situaciones didácticas. En la práctica cotidiana, la planeación de una clase sufre adecuaciones. Esto permite realizar ajustes en el trabajo didáctico, planificar las siguientes situaciones didácticas y generar procesos para retroalimentar el trabajo de sus estudiantes. En términos más puntuales, esta dimensión hace posible la reflexión docente sobre lo que está haciendo en el momento, las determinaciones que toma para adecuar sus formas de enseñanza y esto le permite, decía, estos procesos de reflexión.
Los procesos de enseñanza son procesos heurísticos, es decir, que como maestros sabemos que tenemos que ir en cada momento tomando decisiones con el propósito de que nuestros niñas y niños puedan tener aprendizajes. No es una lógica, cuando yo me formé de docente, había esta lógica conductista, donde teníamos objetivos generales, objetivos particulares y objetivos específicos. Y describíamos exactamente las actividades que íbamos a realizar. Difícilmente se le puede dar continuidad a eso, porque pues las zonas de la práctica docente son zonas de incertidumbre y son zonas donde se puede precisar de una manera específica lo que va a pasar. Lo que sí podemos es ir documentando la serie de decisiones que vamos tomando y en estas prácticas vamos reconociendo aquello que funciona con nuestras niñas y nuestros niños. La siguiente, por favor. Bueno, aquí algo importante es este papel tan relevante, tan protagónico que han tomado los consejos técnicos. Sabemos que así como entre las maestras y los maestros hay diferentes niveles de apropiación del Plan de Estudios 2022, pues esto se expresa en las prácticas de los consejos técnicos escolares. Hay consejos técnicos escolares cuyo colectivo docente pues ya está muy avanzado en esta lógica de proyectos, de lectura de la realidad, vinculación con la comunidad y se van solitos. Pero hay otros colectivos docentes que están acostumbrados a la prescripción. Entonces, como supervisoras y supervisores, es necesario acercarse a estos, acercarse a estos, a las escuelas, a los consejos técnicos de manera particular, en la idea de favorecer toda esta serie de circunstancias que hace rato señalaba como características de un currículum deliberativo. Y aquí el gráfico expresa eso. El consejo técnico, bueno, desde la gestión pasada se señalaba como la máxima instancia de decisión técnico-pedagógica de la escuela. Hoy, además de que se reconoce esto, están creadas las condiciones para que efectivamente en el consejo técnico se exprese la autonomía profesional y esta lógica de currículum deliberativo toma forma en esta relación que hay entre el programa sintético y el programa analítico. Esto da esta posibilidad de realizar una práctica que, reitero, es innovadora, el codiseño. Los maestros, las maestras pueden hacer codiseño a partir del referente nacional, que es el programa sintético, y ellos diseñan su programa analítico. Y estos acuerdos se toman en los consejos técnicos escolares. Por eso es importante el crear condiciones para que los consejos técnicos escolares funcionen en los mejores términos. Digamos, hay niveles educativos en donde es un poco más complicado que funcionen los consejos técnicos. Por ejemplo, en el caso de las secundarias, por las características de los nombramientos que tienen las maestras y los maestros y por la dispersión que hay de horarios, aquí sí tenemos que tomar como que decisiones para ver la manera en que aseguramos que los consejos técnicos funcionen de mejor manera. Y ahí sí nos tienen que ayudar las y los supervisores y las autoridades educativas de cada una de las entidades, creando estrategias territoriales de acuerdo a las condiciones de cada uno de los consejos en estas escuelas para asegurar que haya el mayor número de docentes participando del trabajo colegiado y de la toma de decisiones y de los compromisos que se asumen en este consejo técnico. También es importante incluir en estas modalidades a las escuelas multigrado, que también tienen características específicas y en las cuales sí tenemos que ir construyendo conjuntamente las estrategias para que los consejos técnicos funcionen de mejor manera. La siguiente, por favor. Bueno, la escuela está atravesada por múltiples dimensiones. Aquí señalamos solo 4, pero hay más. Está la dimensión de la autonomía profesional, otra dimensión es la vinculación con la comunidad, otra dimensión es el codiseño curricular, otro es el aprendizaje situado y puede haber múltiples más dimensiones. Ustedes pueden ubicar
alguna dimensión en la que han visto que atraviesa la vida cotidiana de las escuelas. Puede ser la relación con los padres de familia, puede ser no sé, las prácticas de convivencia que hay. Entonces, todas estas dimensiones que están aquí ejemplificadas como una especie de círculos, finalmente se aterrizan en un nudo donde se pueden abordar. Este nudo, pues es el consejo técnico. Entonces, en el consejo técnico se pueden tomar decisiones de todas estas diferentes dimensiones que se expresan en la vida cotidiana. Y aquí es importante por eso la asistencia a las escuelas, porque estas solo se perciben cuando uno acude a la escuela. Ahí se puede ver si los maestros se llevan bien, se llevan mal. Bueno, ahí hay una dimensión de interrelación personal. Si los maestros se llevan bien con el director o no se llevan bien o hay una relación tersa, esa es otra dimensión. Y esa dimensión solo se percibe cuando está uno en territorio y cuando ve estas formas en las que va sucediendo la vida cotidiana de las escuelas. Se puede hacer en los consejos técnicos, pero también se puede hacer en cualquier día normal de la escuela. La práctica de valores es otra dimensión. Entonces, son múltiples dimensiones. Entonces, este acercamiento a las escuelas nos puede precisamente dar cuenta de esa realidad, cómo se aborda en el consejo técnico y cómo desde la supervisión se puede asesorar y se puede acompañar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en los lineamientos que nosotros emitimos para el trabajo, para la integración y los funcionamiento de los consejos técnicos, pues pusimos que el personal con funciones de supervisión promoverá la autonomía profesional, la formación situada. ¿Qué es esto de la formación situada? Seguramente muchos de ustedes, quizá todos ya lo sepan, pero bueno, nada más quiero puntualizar. Cuando hay diálogo en los colectivos docentes a propósito de las experiencias, a propósito de los saberes que la misma práctica ha generado y se toman resoluciones para diferentes situaciones, se toman acuerdos, hay hace rato hablaba de la relación recursiva entre sujetos, entre maestras y maestros, hay como que este impacto que genera aprendizajes. En el diálogo entre maestras y maestros hay aprendizajes. Quizá no sea una cuestión que sea explícita, pero implícitamente cuando nos cae un 20, nos van generando aprendizajes. Cuando alguna serie de cuestiones que teníamos como que pensando en ellas, y hay un momento en que estos diálogos nos permiten conectar la relación, hay aprendizajes. Esta formación situada es fundamental porque permite precisamente de algo que llaman comunidades de aprendizaje. Algunos teóricos les llaman comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, y son fundamentales para la vida de las escuelas. Esta formación no es como la formación continua, es de otro orden, es de carácter práctico, pero es fundamental en la vida de las escuelas porque les va dando esa condición de colectivos que tienen la toma de decisiones de manera consistente, de manera pues muy anclada en conocimientos, en saberes que las maestras y los maestros han ido acumulando con su asistencia a cursos de formación continua o con su práctica cotidiana. Entonces, esta es importante. Muchos de los investigadores educativos hacen referencia a esto y visitan nuestras escuelas, hacen reportes y surgen libros, surgen textos, pero las supervisores y los supervisores tienen el contacto directo ahí. Entonces, no se trata de que hagan investigación, sino se trata de promover este tipo de acciones. Está el diálogo pedagógico, está el diseño y la toma de decisiones pedagógicas colegiadas, las prácticas educativas contextualizadas, que tiene que ver con prácticas que correspondan a la realidad de la comunidad en la que se inserta la escuela.
Y esto que señalaba hace rato, alternativas para favorecer la asistencia y permanencia de los integrantes del CT a las sesiones del Consejo Técnico. La siguiente, por favor. Además, también les pedimos en los lineamientos para el Consejo Técnico que el personal de supervisión pueda realizar las siguientes funciones: coordinar las actividades de preparación del Consejo Técnico para garantizar su buen funcionamiento. Desde el año pasado empezamos a hacer nosotros orientaciones para la preparación del Consejo Técnico, que hemos hecho públicas también previamente a la realización de los consejos técnicos. Van, por un lado, estas orientaciones para preparar las sesiones de consejo técnico dirigida al personal de supervisión y dirección, y también van las orientaciones para los colectivos docentes. Entonces, esto es importante. Aquí, bueno, la idea es que esto permite el acercamiento con los colectivos docentes. Otra función es revisar los resultados educativos y las prácticas profesionales de los colectivos docentes de su zona escolar para mejorar la organización y el funcionamiento de las escuelas, apoyar la planeación, organización e implementación de actividades enfocadas a la mejora escolar, y garantizar que las sesiones del Consejo Técnico, las maestras y los maestros tengan esta libertad para codiseñar, para contextualizar el currículo nacional a las necesidades, características de sus estudiantes y de su contexto. La siguiente. Bueno, aquí insistir en esto de lo común y de lo diverso, y que tiene que ver con una en el 2021, si no mal recuerdo, hubo una modificación del reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. De manera particular, se crea esta dirección general, o se modifica esta dirección general, y ahora se llama Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. O sea, tiene que ver con el enfoque territorial, tiene que ver con hacer visibilizar las características de cada uno de los territorios donde están nuestras escuelas. Y el territorio no solamente es lo geográfico, el territorio es una unidad que integra, además de lo geográfico, integra a las personas con sus valores, con sus prácticas, con sus conocimientos ancestrales, y una serie de representaciones simbólicas que le dan una característica específica a la comunidad. En el caso del Estado de México, pues es un estado muy grande, muy diverso, y en términos, por ejemplo, de comunidades originarias, tiene una gran presencia. Y aquí quiero rescatar esto. Yo, como citadino que soy, la noción que tengo de territorio, pues es muy limitada. En la escuela no me fortalecieron esta idea de territorio, pero las comunidades originarias sí tienen muy desarrollada esta idea de lo que es el territorio. Y no solamente tiene que ver con las extensiones, sino tiene que ver con todos los procesos socioculturales que se dan en el territorio. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los bosques. Por eso las comunidades son muy resistentes a que se modifiquen sus entornos. O sea, luego, por ejemplo, por cuestiones de agua, por cuestiones de bosques, todo lo que tiene que ver con el territorio es fundamental por ello. Entonces, ahora existe en la Ley General de Educación esta consulta que tiene que ver con los territorios para una serie de decisiones que se tienen que abordar en lo pedagógico, en lo educativo con ellos. Entonces, el artículo 3 de la Constitución dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por esta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Además, será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Entonces, aquí en este corto texto están implícitas una serie de ideas que yo he abordado en este momento, y otras más que son planteamientos fundamentales de la nueva escuela mexicana. Y esto tiene que ver con lo nacional, lo común, lo local, lo diverso. ¿Cómo?
hacemos posible esta síntesis en cada una de nuestras comunidades, donde la representación nacional dé espacio a lo que ellos son desde lo característico de sus comunidades, de sus valores, de las simbologías que tienen. Y esto se concreta en un proyecto educativo de cada escuela. Cuando hablamos de proyecto educativo de cada escuela, no estamos hablando de ningún documento ni de nada. Es una expresión que trata de articular esta idea de que como parte de una gran nación, lo nacional es una manta que nos cubre a todos, pero que al aterrizar en el territorio adquiere la forma, el relieve, las características de ese territorio. Entonces, este manto es lo nacional y lo local, lo que le da rostro, lo que le da forma, relieve a esta cobertura es lo local, lo diverso. De esta manera sintetizo la relación entre lo común y lo diverso. Y en términos de, por ejemplo, el programa sintético y el programa analítico, podemos decir que existe un programa sintético nacional, y que existen tantos programas analíticos como escuelas tenemos en nuestro país. Lo voy a plantear un tanto en cifras. Es un programa sintético nacional y tenemos alrededor de 200,000 programas analíticos que no son iguales, pero que se reconocen en términos de lo que les es común, lo que es nacional, y que aportan las características propias de cada una de las comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, este es un gráfico que trata de dar cuenta del enfoque territorial. Bueno, aquí este asunto de que las comunidades son entidades materiales y simbólicas, o sea, son territorio físico, pero también son elementos intangibles que no se pueden ver, que son producidos por las personas, producidos y compartidos por las personas que en él habitan. Y que estas dos cuestiones, lo territorial y lo cultural, le da rostro a estas comunidades. Entonces, hay que entender a estas comunidades en toda su dimensión. Aquí, en ese sentido, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje es fundamental. O sea, tenemos que entender no solamente lo territorial, lo geográfico, sino también las normas que hay en la comunidad, las formas de convivencia que hay en la comunidad, las culturas que hay en la comunidad y lo que sienten y aspiran las niñas y los niños de cada comunidad. Todo esto que señalo en términos de representaciones sociales y simbólicas, entra a la escuela. Aunque le cerremos las puertas, entra a la escuela. Aunque la escuela tenga muros y no tengan los padres citatorios para entrar, entra a la escuela porque entra con los niños, forma parte de ellos. Y en ese sentido, la escuela tiene que abrirse para conocer estas características de la escuela. Entonces, por eso se concluye que la escuela es un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen saberes, se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Entonces, por eso es importante esta vinculación con la comunidad y por eso es importante ver a la comunidad como un núcleo integrador de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Procesos de enseñanza y aprendizaje en los cuales también participan las familias. Las familias también pueden aportar cuestiones para la enseñanza y a su vez también las familias aprenden de estos procesos de enseñanza. El maestro aporta en el proceso de enseñanza, pero también el maestro recibe en esta relación, recibe aprendizajes. Las y los supervisores aportan a este proceso de enseñanza y en relación que pueden establecer con la comunidad y con las maestras y los maestros también tienen aprendizajes. Entonces, esta es una relación que tiene como que cualitativamente aportaciones que son en términos educativos de un valor, voy a decir, inconmensurable, que quiere decir que no se pueden medir
porque pues esa es su naturaleza, de ese orden son. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí voy a agregar a creo que esto es un elemento fundamental que hemos ido procesando en todos estos diálogos que hemos tenido con las y los supervisores. Yo voy a plantear aquí, no está tanto de manera explícita en la diapositiva que están ustedes viendo, pero bueno, hay 4 elementos en los cuales planteamos que debe de haber esta resignificación de las supervisoras y los supervisores. Por un lado, el primero sería en términos de la administración. La administración es esa red que estructura la relación de todas las escuelas con el sistema, con la institución que tiene a su cargo los servicios. Es una organización reticular. La Secretaría de Educación Pública, sus diferentes direcciones por niveles, de los diferentes niveles salen las jefaturas de sector, si es que existen, salen las supervisiones, en algunos casos salen las jefaturas, los jefes de enseñanza, y todo aterriza esta organización reticular en las escuelas. Esta administración es importante, es fundamental seguirla manteniendo, la administración es fundamental, pero ahora, como ya tenemos un programa, un currículum que es deliberativo, ya no es en la lógica de ir, de prescribir y de manera vertical, sino hay una relación también recursiva, es decir, recursiva quiere decir que también esta administración debe ser regulada también por los procesos que se generan en las escuelas. Y ahí un elemento fundamental, pues sin lugar a dudas, son las y los supervisores. Es un elemento. El otro elemento tiene que ver con la gestión. O sea, los supervisores siempre han cumplido con este papel de gestión que es fundamental. Y ahora gestionar para que las escuelas puedan tener esa vinculación con la comunidad es algo esencial. Es algo en lo cual el personal de supervisión tiene experiencia. O sea, gestionar ambientes para que la escuela pues sea reconocida como este centro de aprendizaje donde convergen saberes de la comunidad. Ahora la gestión ya no solo se trata de, en esta lógica vertical que decía hace rato, sino se trata de gestionar procesos que las maestras y los maestros deciden. Hay una toma de decisión y para ello es importante que estos proyectos comunitarios también puedan ser gestionados desde la supervisión. Otro elemento importante es el de la asesoría, que ustedes asesoren, que ustedes les ayuden a las maestras, a los colectivos, cuando se acerquen a ustedes para pedirles orientaciones que tienen que ver, pues, lo sabemos, la consistencia académica de ustedes es muy fuerte. Entonces, tienen que, en esta idea de desentrañar todos los principios del plan de estudios para asesorar asertivamente a los colectivos docentes y que esta situación que en las escuelas se expresa luego, pues que necesitan la ayuda de ustedes, pueda ser cumplida en la lógica del nuevo plan de estudios. Y un tercer elemento es el acompañamiento. O sea, se tiene que acercar, es necesario acercarse a las escuelas, a las comunidades, pero esto se tiene que hacer desde una perspectiva humanista, es decir, entender que maestras y maestros, directoras y directores también tienen tienen saberes de las cuales los supervisores pueden aprender. En esta idea de un acompañamiento que genere relaciones de confianza, y sobre todo la posibilidad de trabajar conjuntamente desde el ámbito que le corresponde a cada quien. Entonces, esto no me gusta mucho la palabra, pero la voy a utilizar, es hacer sinergia. Desde lo que nos corresponde a cada quien, contribuir a que en las escuelas se genere este máximo logro de aprendizajes, se generen ambientes donde los alumnos se sientan contentos,
donde los alumnos se sientan reconocidos y donde ellos vayan construyendo esta responsabilidad con su comunidad. Entonces, aquí señalo en la diapositiva, dice, el acompañamiento, elemento central de la nueva figura de supervisión, se propone reconocer los procesos de acompañamiento como detonantes de una construcción colegiada de experiencias, saberes y conocimientos que abonan a la formación de las maestras y los maestros al tiempo que constituyen el elemento central del proceso de reflexión sobre su práctica. Aquí un elemento fundamental, desde una lógica del pensamiento crítico, y que, bueno, aquí se recupera, aunque ya tiene mucho tiempo, estas ideas del pensamiento que aportó John Dewey acerca de, pues, ¿qué es el pensamiento? Pues no es solamente una sucesión de ideas, sino el pensamiento implica, ya después fue desarrollado desde la lógica de la docencia reflexiva, esta idea de reflexionar sobre lo que se hace, la serie de decisiones que se toman, sobre el papel de los conocimientos que tengo y por qué estos conocimientos que tengo guían mis prácticas, y para ello es importante también hacer un proceso de autorreflexión de la manera en cómo actuamos para saber cuáles son estas ideas implícitas o explícitas que tenemos para que que hacen que nosotros actuemos de una determinada manera. Entonces, es importante estos procesos reflexivos a los que no solamente son solo para los maestros y las maestras, sino también para el personal con funciones de dirección y de supervisión, e incluso también, y de manera mucho más obligada, para los funcionarios educativos. Adelante, por favor. Bueno, entonces aquí algunos pues, balazos de lo que implicaría esta transformación de la figura de supervisión. Su papel es fundamental en el fortalecimiento de la autonomía profesional de las y los docentes. Deben de llevar a cabo esta lógica de la administración, pero en la idea de que la administración fortalezca las actividades pedagógicas. Aquí hay como que también resignificar el papel de la administración, pero una administración que apuntale el ejercicio de las actividades de los docentes, de las maestras en el aula, es decir, que fortalezcan sus actividades pedagógicas. Y este acompañamiento, yo le agrego aquí el acompañamiento y la asesoría que deben aportar a los colectivos docentes en la apropiación del plan y los programas de estudio 2022. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya, digamos, es una idea de cómo ha ido evolucionando esta idea del trabajo de supervisión. Dice, en contra de la autonomía profesional del ministerio, la tendencia había sido la imposición de conocimientos y valores que no surgían de las maestras y maestros, sino de emisarios ajenos a la realidad de las escuelas, estudiantes y sus familias, mientras que los saberes y las experiencias de las profesoras y los profesores no eran considerados para la construcción de una escuela innovadora, creativa, que permitiera la transformación social. Existía antes una lógica de racionalidad técnica, donde se nos formaba a los maestros para que a partir de ciertos procedimientos nosotros desarrolláramos los procesos de enseñanza y aprendizaje y éramos menos aplicadores. Había una especie de lógica donde en el centro están los científicos, las ciencias duras, después estaban los ingenieros y en el círculo externo, como una especie de añadidos, pues los maestros como instrumentadores técnicos de una propuesta curricular. Eso ahora se ha modificado y a partir de las características que decía hace rato, sobre todo en el reconocimiento de la realidad de las comunidades, de la autonomía profesional y la agencia educativa de maestras y maestros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿qué es la autonomía profesional? Algunas ideas del plan de estudios. La autonomía profesional representa la libertad que tienen las maestras y los maestros para ejercer y reinventar la docencia. Se entiende como un ejercicio crítico durante los procesos educativos y se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, por lo que se define en función del compromiso y la interacción que tiene con la escuela y con la comunidad. Y aquí siempre yo agrego, bueno, desde un principio, ¿no? Siempre en un principio de igualdad sustantiva,
tratando de que quienes tienen menos ventaja para asistir a la escuela, para desarrollar sus procesos de aprendizaje, deben ser atendidos prioritariamente por las maestras y los maestros. Por el bien de la educación hay que atender de manera prioritaria a quienes están en una situación de mayor desventaja en términos sociales. Vienen aquí una serie de preguntas que nosotros planteamos como fundamentales. O sea, son preguntas que se nos ocurrieron, pero pues nada más para empezar a detonar una discusión. Yo las dejo aquí por su atención. Muchas gracias.